Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, la verdad, fascinante y que nos obliga a hacernos una pregunta. Un poco incómoda, ¿no? ¿Es posible que las llamadas culturas primitivas supieran más sobre cómo mantenernos sanos que toda nuestra ciencia moderna? Es una pregunta fuertísima. Las fuentes para este análisis provienen del trabajo de un dentista, Weston A. Price, que en los años 30 hizo algo extraordinario. Dejó su consultorio y se fue a recorrer el mundo, pero no como turista, sino como un detective. Totalmente. Su misión era encontrar y estudiar a los grupos humanos que vivían completamente aislados del mundo moderno para entender el secreto de su increíble salud. Y lo que encontró francamente, es impactante. Totalmente. Y la tesis que presenta es audaz, por no decir radical. Él propone que la dieta no solo es la clave de la salud física, sino que determina la forma de nuestra cara, nuestra capacidad para tener hijos sin complicaciones, incluso, y aquí es donde se pone polémico, nuestros rasgos de carácter. Es muchísimo. Sí. Vamos a desglosar cómo llegó a estas conclusiones, viajando con él desde los Alpes suizos hasta las islas del Pacífico Sur. Perfecto. Empecemos por donde empezó él, que como buen dentista fue por la boca. Su primera parada fue en valles remotos de Suiza, en lugares como el Valle de los Chantal, y lo que describe parece sacado de un cuento de hadas. Totalmente. Es que no los necesitaban. No es una exageración. Price relata que la tuberculosis era una plaga en el resto de Suiza, pero en ese valle, en su historia documentada, no había habido ni una sola muerte por esa causa. Increíble. Y en cuanto a los dientes, que era lo suyo, la caries era, pues, prácticamente inexistente. Los niños crecían y llegaban adultos sin una sola picadura. Y esto no era una anomalía suiza, ¿verdad? Encontró el mismo patrón en todas partes. En todas partes. Viajó a las Hébridas exteriores en Escocia y vio a los gaélicos con dentaduras perfectas. Se fue al Ártico, estudió a los inuit, que no tenían contacto con el exterior. La misma historia. Y en el norte de Canadá, con grupos de nativos americanos, las fuentes mencionan un dato que a mí me dejó helada. A ver. De 2.464 dientes que examinó, solo 4 tenían caries. Un momento. Para poner esa cifra en perspectiva. Sí. Eso es un 0.16%. Nada. Hoy en día sería una proeza encontrar a una sola persona que nunca haya tenido una caries. Y aquí hablamos de comunidades enteras, donde la norma era la boca perfecta. Exacto, una diferencia abismal. Pero aquí es donde la historia da un giro dramático, ¿no? ¿Qué pasaba cuando estas comunidades entraban en contacto con el mundo moderno? El cambio era brutal y rapidísimo. El patrón se rompía en la primera generación. ¿En la primera? En la primera. Price lo documentó una y otra vez. En la misma familia, los padres que crecieron con la dieta tradicional tenían esos dientes perfectos, pero sus hijos, los primeros en tener acceso a los alimentos de una tienda cercana, sufrían de caries rampantes. O sea, ¿no era un tema genético? Para nada. Era inmediato y devastador. Y los números, Los números no mienten, son demoledores. A ver. Entre los indios seminolas de Florida, la incidencia de caries pasó de apenas un 4% en los grupos aislados a un 40% en los que vivían cerca de las ciudades. 10 veces más. O el caso de los maoríes de Nueva Zelanda. Que eran famosos por sus dientes. Tenían fama de tener los mejores dientes del mundo, pues tras adoptar la dieta europea, la caries se convirtió en una epidemia para ellos. La diferencia es brutal. Y esto me lleva a la pregunta obvia. Si el problema eran los alimentos modernos, ¿qué tenía de especial la comida de antes? ¿Había algún ingrediente mágico que se repetía en todas partes? Esa es la parte más interesante. No había una dieta mágica. De hecho, las dietas eran increíblemente diversas, adaptadas a cada entorno. Ah, mira. Lo único que tenían en común era su altísima densidad nutricional. A ver, demos algunos ejemplos. ¿Qué comían los suizos de esas aldeas? Su base era pan de centeno integral, muy denso, y productos lácteos de una calidad que hoy es difícil de imaginar. Queso, mantequilla y leche de vacas que pasaban el verano pastando en prados alpinos llenos de flores. Claro. La calidad de esa leche debía ser otra cosa. Totalmente.
Y esa leche de verano, rica en vitaminas, la conservaban para todo el año. Ok, eso suena bastante bien. ¿Y los gaélicos en la costa de Escocia? No creo que tuvieran muchos prados alpinos. Para nada. Su pilar era la avena y mucho, mucho pescado. El plato estrella que describe Price, y que era sagrado para la nutrición de los niños, A ver. era la cabeza de bacalao rellena con su propio hígado picado y avena y luego horneaba. Wow. Tengo que admitir que eso no suena muy apetitoso para el paladar moderno. No, para nada. Pero claramente sabían algo que nosotros hemos olvidado. No comían por placer, sino por construir un cuerpo sano. Totalmente. ¿Y qué pasaba con los inuit en el Ártico? Ahí la dieta era casi exclusivamente animal. Pescado, focas, ballenas. Pero la clave era que no comían solo el músculo. Consumían los órganos, la grasa, el aceite y sobre todo las huevas de pescado. ¿Las huevas? Sí, se consideraban un alimento sagrado para las mujeres embarazadas y los niños en crecimiento. Entiendo que en otros continentes el patrón se repetía, ¿no? El esquema menciona a nativos americanos y a tribus africanas. Sí, y esta diversidad es clave. No hablamos de una sola dieta paleo. En el norte de Canadá, los nativos prosperaban cazando alces y caribúes, valorando especialmente los órganos y la médula ósea. En África, Price encontró tribus ganaderas cuya dieta se basaba en leche agria, sangre y carne. Ajá. Mientras que tribus agricultoras cercanas vivían perfectamente sanas a base de batatas, frijoles, pescado e incluso insectos. ¿Insectos? ¿Sí? Hormigas, langostas. El punto no era qué comían, sino que todo era local, fresco y completo. Entonces, ¿el secreto no era una dieta baja en carbohidratos o alta en grasas? No, ¿El secreto era que comían alimentos integrales? precisamente. El análisis químico que Price realizó a las muestras de estos alimentos reveló un patrón clarísimo. Todas estas dietas proporcionaban al menos 4 veces la cantidad de minerales como el calcio y el fósforo, 4 veces. y 10 veces la cantidad de vitaminas liposolubles A, D, E y K, en comparación con la dieta moderna de la época. Es una Y barbaridad. para darte una idea de la magnitud, la dieta nativa de los inuit contenía 49 veces más yodo que los alimentos procesados que la reemplazaron. 49. Entiendo la idea de los alimentos buenos, pero ¿qué pasa con los malos? La harina blanca, el azúcar, los enlatados, son la base de la dieta moderna. ¿Qué es lo que, según Price, los hace tan destructivos? Es una excelente pregunta. El problema fundamental que describe la fuente es doble. Primero, como bien dices, es que están despojados de sus nutrientes. La harina blanca, el azúcar, el arroz pulido, son calorías puras. Energía vacía. Exacto. Llenan el estómago, satisfacen el apetito, pero no le dan al cuerpo los materiales de construcción que necesita desesperadamente. Ok, ese es un problema. ¿Y el segundo? El segundo es que el cuerpo, en su sabiduría, intenta compensar. Si no obtiene los minerales de la comida, ¿de dónde los saca? Price lo describe como un préstamo que el cuerpo se ve forzado a hacer a sus propios tejidos, principalmente al esqueleto y los dientes. O sea que literalmente te canibalizas a ti misma para sobrevivir a una mala dieta. Es una forma cruda, pero acertada de ponerlo. Hay un caso de estudio en las fuentes que es tremendo. Cuéntame. Un niño pequeño con convulsiones constantes y un hueso del muslo fracturado que simplemente no sanaba. ¿Y su dieta? Principalmente pan blanco y leche descremada. Claro. Price recomendó un cambio radical. Leche entera, sin pasteurizar, y un potaje de trigo integral recién molido, con una buena dosis de mantequilla rica en vitaminas. ¿Y qué pasó? Las convulsiones pararon la primera noche. El hueso sanó completamente en 30 días. Es increíble pensar que algo tan simple como cambiar de leche descremada a entera y de pan blanco a integral. Podía tener un efecto tan inmediato y profundo. Sí. Casi suena demasiado simple para ser verdad en nuestro mundo de soluciones médicas complejas. Y sin embargo, esa es la esencia de su argumento, que el cuerpo tiene una capacidad de curación asombrosa si le das las herramientas correctas. Y si no se las das, las consecuencias van mucho más allá de las caries. Mucho más allá. Y aquí es donde entramos en su concepto más profundo, lo que él llamó herencia interceptada. Me parece una idea fascinante. No se trata de que los genes cambien, ¿verdad? Exacto. La analogía que usa es perfecta.
El plan genético es como el plano de un arquitecto para construir una casa hermosa y sólida. Ok. Puedes tener el mejor plano del mundo, pero si a los constructores les das materiales de mala calidad, arena en lugar de cemento, cartón en vez de ladrillos, La casa va a ser un desastre. exacto, será una versión débil y deformada de lo que podría haber sido. Eso es la herencia interceptada. El potencial genético de un niño no se puede expresar plenamente porque la nutrición de sus padres. Incluso antes de la concepción. Exacto, incluso antes. No proporcionó los materiales de construcción adecuados. Y la evidencia más clara de esto, según las fuentes, era la propia cara de los niños. Sí, era innegable. Price documentó con fotografías, familia por familia, este cambio progresivo. Es impactante verlas. A ver, ¿cómo era? En una misma casa, veías al hijo mayor, nacido cuando los padres todavía comían su dieta tradicional, y tenía un rostro ancho, pómulos definidos, una mandíbula fuerte con espacio de sobra para todos sus dientes. El ideal, digamos. El ideal. Pero luego veías a los hermanos menores, los que nacieron después de que la familia se mudara cerca de una tienda. Ujú. Y cambiara su dieta. Y ahí se notaba el cambio. Caras cada vez más estrechas, narices más delgadas y dientes apiñados que necesitaban ortodoncia. Esto va mucho más allá de la estética. Un rostro estrecho significa vías respiratorias más estrechas, problemas de sinusitis. Y no solo eso. El autor relaciona esta deformación estructural con un declive en la eficiencia reproductiva. ¿Cómo? En la reserva indígena de Brantford, en Canadá, el médico local le contó a Price algo alarmante. Las abuelas de la tribu daban a luz con una facilidad pasmosa, a veces solas en el bosque. ¡Wow! Pero sus nietas, la primera generación criada con alimentos modernos, sufrían partos tan difíciles que a menudo requerían cirugía. ¿Por qué? Porque la pelvis, al igual que el arco dental, no se estaba desarrollando con la amplitud necesaria. Es como si la integridad estructural de todo el cuerpo se viera comprometida. Totalmente. Hay otro caso de estudio que lo ilustra a la perfección. Una familia maorí. La hija mayor, nacida bajo la dieta tradicional, tenía una cara y una estructura ósea perfectas, incluyendo pies bien formados. Ok. Sus hermanos menores mostraban deformidades faciales progresivas, que se correspondían directamente con pies cada vez más planos. No puede ser. Y el más joven no solo tenía la cara más estrecha y los dientes más torcidos, sino que había nacido con pies ambos. La conexión era directa. Bien, y aquí es donde la tesis se vuelve aún más audaz, casi polémica, porque Price no se detiene en los huesos, vincula estas deficiencias físicas directamente con el deterioro mental y moral. Sí, este es el salto más grande y controvertido de su trabajo, pero lo presenta como una correlación que observó de manera consistente. A ver, Se dedicó a estudiar a las poblaciones de reformatorios para jóvenes delincuentes. ¿y qué encontró? Encontró que casi el 100% de los internos presentaban las mismas anormalidades en el desarrollo facial. ¿Las mismas que en los niños de las culturas en transición? Las mismas. Arcos dentales estrechos, dientes apiñados, rostros alargados. Y observó exactamente lo mismo en escuelas para niños con retraso mental. Es una correlación altísima. ¿Cuál era su teoría para explicarla? Su lógica era anatómica y de desarrollo. Si la nutrición de la madre y del niño es tan deficiente que no permite construir correctamente la estructura ósea de la cara, Ujú. ¿por qué deberíamos suponer que ha sido suficiente para construir adecuadamente un órgano mucho más complejo y delicado como el cerebro? Claro, tiene sentido. Su hipótesis era que esta base biológica comprometida podría predisponer a un individuo a tener un coeficiente intelectual más bajo o a desarrollar rasgos de carácter antisociales. Es importante aclarar que esto es la conclusión de la fuente, basada en la correlación que observó. Absolutamente. Él no dice que sea la única causa, pero argumenta que es un factor biológico fundamental que a menudo se ignora. Su planteamiento es casi una defensa. Es justo culpar enteramente a un individuo por sus actos si su propia maquinaria biológica, su cerebro, ha sido comprometida desde antes de nacer. Es una pregunta muy potente. Entonces, si tratamos de resumir todo esto, ¿cuál es el gran mensaje? El trabajo de Weston Price nos deja con esta idea abrumadora de que la nutrición es un pilar no solo para la salud de una persona, sino para la de una sociedad entera. Exacto. Y lo más importante es que la sabiduría de estos pueblos no radicaba en una dieta específica. No se trataba de ser vegano, o carnívoro, o keto. Claro. La sabiduría radicaba en un entendimiento instintivo, cultural,
de la necesidad de consumir alimentos completos y densos en nutrientes, especialmente durante los periodos críticos de la vida. Como el embarazo y el crecimiento. Exacto. Las fuentes describen cómo muchas culturas tenían periodos de alimentación especial para los jóvenes antes del matrimonio y, sobre todo, para las mujeres embarazadas. Se les daba prioridad para consumir los alimentos más preciados, los órganos de los animales, los huevos de pescado, la mantequilla más rica. Entendían que estaban construyendo el futuro, literalmente. Estaban construyendo el futuro. Y el mensaje central de todo el material es la superioridad aplastante de esos alimentos integrales sobre los alimentos del comercio procesados. Y esto nos deja con una reflexión final, bastante potente. Las fuentes sugieren que muchos problemas modernos que atribuimos a causas sociales increíblemente complejas, a la genética o a la mala suerte, podrían tener una raíz mucho más simple y fundamental: las deficiencias nutricionales acumuladas a lo largo de generaciones. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante. El trabajo de Price, de hace casi un siglo, parece pintar un cuadro muy claro y te hace pensar. Si la evidencia era tan contundente incluso entonces, ¿qué parte de nuestra crisis de salud moderna es un problema de falta de conocimiento y qué parte es un problema de conveniencia del que simplemente no podemos o no queremos escapar?